En Mirada Electoral vamos a analizar lo que está pasando en las últimas horas en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a mostrarles lo que ha publicado el presidente del Partido Nacional y candidato Nasri Aspura en su cuenta de X. Esta publicación ha tenido una reacción a eso de las 11:30 de la noche por parte del consejero del CNE, Marlon Ochoa. Recordemos que en las últimas horas se ha registrado una polémica con el consejero Marlon Ochoa. Mire lo que ha dicho el candidato presidencial Nasri Aspura. Libre atenta contra la autonomía del Consejo Nacional Electoral desde adentro y desde afuera. Ahora los representantes del Libre emiten dictámenes contradictorios en menos de una hora y de manera unilateral, cuando deberían actuar colegiadamente. El artículo 283 de la ley electoral faculta claramente al CNE y ningún asesor legal puede restringir esas atracciones. Permanecemos firmes por Honduras, ha publicado el candidato presidencial del Partido Nacional, en donde está acusando al Libre de atentar contra la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Pues bien, esta reacción por parte de Nasri Aspura, presidente también del Partido Nacional, ha tenido reacción por parte del consejero del CNE, Marlon Ochoa. Marlon Ochoa dice: señores Partido Liberal y Partido Nacional, la asesoría legal del CNE dictaminó en fecha 14 de junio el pliego de condiciones para contratar el TREP, pero sin los 3 párrafos de intromisión humana que le añadieron por mayoría de votos de sus consejeras representantes. El pretender aplicar el mismo dictamen legal después de centralizar ilegalmente el conteo de actas es por sí mismo un acto de fraude tramposo. Vamos a seguir leyendo y si podemos. Por ello solicité la ampliación del dictamen legal a través de la Secretaría General de la institución, en el cual se concluye que es inconstitucional e ilegal la resolución del CNE al usurpar la función de los miembros de las 19,000 mesas juntas receptoras de votos a través de la intromisión centralizada de personas designadas en Tegucigalpa, como se hizo en el año 2017. Luchamos por elecciones limpias y transparentes. Fraude nunca más. Y es que en las últimas horas, don Marlon Ochoa, aquí lo sentamos y él lo que quiere es que todo sea digital. Él no quiere que las actas sean revisadas por personas que van a ser claramente seleccionadas. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, que va a reaccionar sobre esta publicación que ha hecho el señor Marlon Ochoa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, buenos días. Es un gusto saludarle. Bueno, yo creo que como sociedad tenemos mucho que sanar, porque no deberíamos estar buscando tantas reacciones sobre publicaciones que son bastante aviesas. Sin embargo, agradezco la oportunidad de aclararle al pueblo sobre lo que claramente tiene una intención malsana de tergiversar los datos. Fíjese que efectivamente hubo unas cosas que se introdujeron en el documento, pero eso no es nuevo. Estuvimos discutiendo durante semanas los esquemas y los flujos de los procesos. El consejero Ochoa sabía perfectamente, y el abogado que emitió el dictamen también, de que íbamos a poner una verificación en CNE. Cuando él dice personas en Tegucigalpa, se refiere a las que va a poner el CNE. Yo quiero decirle algo al pueblo hondureño, y yo sé que es difícil porque nadie se va a sentar a la ley, es complicado. El artículo 283 es claro. Y el artículo 283 dice que la suma, verificación y totalización de actas le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Hago yo la pregunta: ¿puede José López Osorio, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa ser por computadoras? ¿Acaso eligió el Congreso Nacional computadoras, sistema y empresas que sustituyan la voluntad del pueblo hondureño? No, eligió personas que le imprimen seguridad jurídica y que estampan su firma en una declaratoria definitiva al final de los 30 días. Decir por parte de Ochoa o por parte de su asesor legal que es inconstitucional que se aplique el artículo 283, yo creo primero que no es atribución de ellos, pero aparte queda la pregunta aquí: ¿tiene la atribución un consejero
del Consejo Nacional Electoral. Tiene atribución un asesor legal del Consejo Nacional Electoral de emitir un dictamen diciendo que no se puede aplicar un artículo, puede declarar la inaplicabilidad de un artículo, porque seamos claros, el artículo no tiene ningún tipo de confusión. En el tuit que pone el consejero Ochoa dice que se quiere centralizar ilegalmente el conteo de las actas. Les pregunto yo, ¿y quién más cuenta las actas? La Junta Receptora de Votos no cuenta actas. La Junta Receptora de Votos cuenta votos y emite una sola acta. Una. No emite más actas. ¿Cómo se ha hecho anteriormente, abogada? Sí, siempre hay alguien que certifica el conteo de actas, ¿no? Cuando llegan a las oficinas o a las bodegas del Consejo Nacional Electoral. A ver, es que lo que pasa es que en 2021 lograron que únicamente se hiciera la verificación de las actas por medios informáticos. Sí. Eso está ahí. Y si lo revisan, si se vuelven para atrás, van a verificar. ¿De dónde es propiedad eso? De lugares con voto electrónico. Y todo, a ver, no hay un sistema 100% virtuoso, eso es real. Pero le voy a explicar el flujo del proceso que ocurrió en 2021. Se escaneaba el acta, se subía el acta, había un sistema que interpretaba y ponía los números a la derecha de la pantalla, y venía el miembro de Junta Receptora de Votos, que es una persona, ¿verdad? Una persona que también se puede equivocar, y corregía los datos, ¿ok? Se enviaban los datos por el sistema, viajaban a Tegucigalpa, pasaban por unas validaciones que solo estaban en el servidor y que a estas alturas, si usted las busca, no las puede verificar, porque esto es lo primero que pedí en septiembre que llegué y me convertí en consejera. Quiero ver cómo se hacían las validaciones. No son verificables. Criterio que falla a la transparencia de los procesos, porque las cosas tienen que ser verificables a posteriori. Solo lo hacía en automático el servidor y ya pasaba a la divulgación. Así fue en el 2021. ¿Qué es lo que se quiere ahora? Que se aplique el artículo 283. Es la computadora del CNE, es el servidor del CNE, así como el ICR hace una interpretación de datos y le va a ayudar en la primera transcripción al miembro de la Junta Receptora de Votos. La tecnología nos va a ayudar aquí como consejo a verificar las cuestiones que estén con inconsistencias. Ni siquiera vamos a verificar el 100%, oiga bien. Vamos a verificar lo que el sistema reporte como inconsistente. La pregunta es ¿por qué se ponen a que se corrijan los errores? ¿Por qué quieren que se divulgue el TREP con errores? ¿Por qué insisten en eso? ¿Por qué tienen tanta desesperación? ¿Por qué están tan desesperados de que no se corrijan los errores? ¿Por qué? ¿Por qué quieren trasladar al pueblo hondureño cosas con errores? Siempre se pasan cosas. Ayer mismo suscribí un documento de libertad de refundación en que hubo confusión en dos posiciones de los diputados. Están cambiadas. Y esto por errores que hubo. Un montón de cuestiones en transcripción a nivel internacional. Se hacen verificaciones siempre porque no se divulga sin verificar. Yo creo que aquí estamos como, yo no sé si han leído un libro que se llama Los Brujos de Ilamantepeque. A los Brujos de Ilamantepeque los quemaron porque estaban alfabetizando a la gente. Perdón, los mataron porque los lincharon porque estaban alfabetizando a la gente. Es un caso real de aquí de Honduras. Los mataron porque hacían acequias. Lo que quiero decir con esto es que parece que estuviéramos en un pueblo de mitos y de sombras y de brujas. La ley es clara. Hay un artículo que dice que nosotros hacemos el escrutinio general. Hay otros artículos que hablan del conteo de los votos. Son diferenciados, no confundamos a la población. El TREP tiene resultados preliminares, no definitivos. Y aquí no estamos en una cacería de brujas. Aquí no estamos engañando gente con saumerios. Yo creo que tenemos que ser serios. Estuvimos discutiendo esto durante semana y en el momento en que el documento llegó a donde el abogado ya contenía los elementos que decía que iba a haber verificación. De hecho, se le llama en el flujo segunda verificación, pero es la única que realmente es el CNE porque la primera es de servidores. De tal manera que yo, así como en la primera etapa que es en la Junta Receptora de Votos, digo, la tecnología auxilia con la interpretación de datos al miembro de Junta Receptora de Votos, yo aquí diría la tecnología auxilia al CNE con la única verificación que se va a hacer antes de la divulgación, porque solo es una realmente. Y para imprimirle certeza jurídica a las cosas, no puede pasar únicamente por computadoras, que es lo que quiere el consejero Ochoa. Bueno, y abogada, ¿qué significa que este asesor legal pues haya dictaminado a favor de lo que haya dicho don Marlon Ochoa? Pues mire, a mí me asombró bastante cómo sucedieron las cosas. A las 5 y pico de la tarde el consejero Ochoa pidió la impresión del dictamen a dos personas, a Didier Roches y a
Arnold Gómez. Únicamente Arnold Gómez emitió el dictamen en menos de una hora. A las 6:11 de la tarde le llegó el oficio solicitándolo y a las 7:47 ya estaba emitido un dictamen de 7 páginas. Un desarrollo amplísimo sobre el por qué el Consejo Nacional Electoral no debe aplicar el artículo 283, aunque en realidad lo hace a la sombra de una frase que es segunda verificación. El artículo 283, si lo tuvieran a la mano, sería bueno que se lo pongan a la población. No dice cuántas verificaciones podemos hacer, ni dice que las computadoras no sustituyen. Para hablar de cosas que se introdujeron y que no están en ninguna parte de la ley, les voy a contar que en primaria pusieron la retención de las actas por el biométrico, que no forma parte del acta, no tiene ningún campo. Y no las detuvieron para revisarlas. Las detuvieron y no las divulgaron sino hasta el final del proceso. Se produjeron 30.000 discutidos especiales. Claro, aquí es el problema, yo creo, de carácter psicológico y de hipocresía social. Cuando ellos, y de superioridad moral también, cuando ellos proponen algo es porque quieren evitar el fraude, pero cuando los demás lo proponen es porque quieren provocar fraude, transparencia queremos. Somos dos partidos que estuvimos de acuerdo en aplicar el 283 en una forma de hacerlo, versus que no se aplicara del todo, porque el consejero Ochoa lo que quiere es que no se aplique el 283. Y estamos de acuerdo, y son dos partidos en contiendas, con candidatos distintos. Lo que queremos es transparentar y que gane quien tenga que ganar, porque el pueblo dueño es quien debe decidir y no una computadora. No podemos quedar sujetos totalmente a la tecnología, sujetos totalmente al proveedor de la tecnología. Eso no es así. La certeza jurídica que se imprime es a través de la aplicación de la ley, ya el Congreso lo dijo, y ningún asesor legal interno se constituye en juez constitucional para decir que un artículo es inaplicable. Eso le iba a consultar, abogada, porque ¿qué tan vinculante puede ser esta opinión de este asesor legal con una votación de mayoría, 2-1? Bueno, yo creo que es importante que analicemos todo el contexto. Yo he hablado antes de que hay amenazas latentes que se cierran sobre el CNE, que le salieron jefes por todos lados, que todo el mundo quiere decirle qué hacer, y esto es interno y externo. Y yo creo que ahí viene el punto que tocó Narcis Morasura, Tito, cuando dice que Libre atenta contra la autonomía del Consejo Nacional Electoral desde dentro de esa parte. Efectivamente, para poder publicar los pliegos se contó con un dictamen legal, que lo había emitido también Arnold Gómez. ¿Okay? Ahora dicen que porque no se había dicho el cómo, pero ya estaba escrito, es que ahora lo amplían con 7 páginas, o sea, el dictamen segundo es más grande que el primero, y lo emite la misma persona y se contradice. Pero además, estos dictámenes legales se emiten sobre el fondo del contrato, sobre los temas contractuales, no sobre las atribuciones. No le estamos preguntando aquí si se aplica o no un artículo de la ley que está claramente vigente. Eso no es una atribución ni siquiera de nosotros, estimada Jack. Ni siquiera de nosotros es atribución decir si aplicamos o no un artículo. Entonces yo creo que aquí hay una malsana intención, es obvio, es muy articulado, ocurre alrededor de muchas cosas también de contexto. Y yo creo que es importante que la población no se deje burlar, que la población permanezca atenta. Verificar es transparentar, y no se inventó en Honduras, esto se hace en todos lugares. No se dejen llenar la cabeza esas cosas que dicen que en 2017 y por un ex consejero del Partido Nacional. Si ese señor hubiera inventado la verificación, no viviría aquí, sería multimillonario en otros países, porque se hace en múltiples lugares y aquí no inventamos el agua hervida. ¿Qué fuerzas? Ya para finalizar, ¿qué fuerzas externas están haciendo intromisión al trabajo del Consejo Nacional Electoral, como lo dice el candidato del Partido Nacional? Bueno, pues yo creo que desde antes se sabe que nosotros hemos tenido bastantes intromisiones, procesos que fueron interrumpidos más allá de la investigación. Es una manera, y voy a poner un ejemplo. Yo pedí a través de la Secretaría General que en época de primarias, que el Ministerio Público se hiciera presente, y tengo las pruebas y se las puedo mostrar en cualquier momento. Que se hiciera presente por cualquier problema que sucediera con la Junta Especial de Verificación de Recuentos. Y mandaron con la contestación de que no tenían personal. Marlon Ochoa publicó un tweet y a las 7:57 de la mañana del día siguiente, y ahí están las cámaras, entraron acompañados por Alan Alvarenga, director electoral de Libre, miembros del Ministerio Público. Ahora sí tenía gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que las instituciones deben estar al servicio del país, de la población, no de un partido político que tenga el poder. Para eso tenemos independencia y autonomía constitucional. Y lo mismo está sucediendo acá. Emiten un dictamen primero y emiten otro después, queriendo tergiversar. ¿Qué es lo que están queriendo? Crear una vinculación
Yo tengo que hacer la evaluación legal, por supuesto, de qué voy a hacer con ese dictamen, porque yo sí voy a hacer la pregunta pública. Puede declarar inconstitucional, y se la voy a preguntar al Congreso, yo creo, no sé a quién más, porque aquí lo que está diciendo el señor Arnold, con un dictamen que produjo en una hora, ahora es muy brillante, él produce muy rápido los dictámenes. ¿Representante de qué partido es Arnold? Disculpe, abogada. Del Partido Libertad y Refundación. De hecho, interceptaron la correspondencia. El conserje de la Secretaría, que es de Libertad y Refundación, se lo llevó únicamente a él, y eso lo hacen con frecuencia. Ustedes no tienen idea del infierno que es el Consejo Nacional Electoral. Interceptan la correspondencia y no permiten que se llegue además a los demás miembros de los órganos colegiados. Entonces yo ahora le pedí a Didier Troche, abogado representante del Partido Nacional, lamentablemente el del Partido Liberal ahorita no está incorporado, que emita su dictamen, porque este es un dictamen que debió haber sido emitido en todo caso de forma colegiada, porque así lo solicitó el consejero Ochoa, y así dice el encabezado de la solicitud. Sí, y Alan Alvarenga, ¿hay algún conflicto de intereses, puesto que la pareja sentimental de él es la hija de la designada de la candidata de Libre? Pues fíjese que ese es un tema... Es la precandidata, perdón. No creo que sea la hija, es ella directamente. Sí, disculpe. No es la hija, es la candidata designada. Sí, perdón, estaba haciendo esa corrección. Sí, ese es un tema que ha surgido últimamente, no era una realidad en el momento en que lo nombramos, porque como cuando lo nombramos no estaban inscritos los candidatos, ¿verdad? Ah, ok. Sí, y últimamente, pues eventualmente si llega el análisis del pleno tendrá que ponderarse, por supuesto, y hacerse el análisis correspondiente. Pero sí, de mano de él es que estaban ingresando los miembros del Ministerio Público ese día cuando lo solicitó Marlon Ochoa, pero lo habían denegado cuando lo habíamos solicitado por medio de Secretaría General. ¿Qué va a pasar entonces con el abogado en ese caso? Perdóneme. ¿Qué va a pasar con él en ese caso, viendo de que puede existir algún conflicto de interés, viendo que la esposa es la designada, la candidata designada presidencial de Libre? Pues bueno, a nosotros no ha llegado conocimiento formal de la temática. Ha surgido, ¿verdad? Públicamente sabemos que si hay una relación, tendremos que conocerlo formalmente de forma colegiada, y en ese momento le informaremos. Obviamente que en ese sentido siempre contarán con que su servidora se va a decantar por la aplicación de la ley. Por otro lado, quiero hacer una aclaración última sobre cosas que se han dicho bastante. El consejero Ochoa ha dicho en tweets anteriores que se va a cambiar el acta en el Consejo Nacional. Yo le quiero decir que eso es imposible. La imagen del acta va a permanecer siempre visible. Recordemos que se escanea el acta con los manuscritos, es como que tenemos una foto, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral únicamente va a verificar la acumulación de las actas, que se van sumando, y además solo va a verificar las cosas que salgan como inconsistentes. Lo demás se va directo a divulgación. Si la Junta Receptora de Votos emitió un acta, esta es invariable para el Consejo Nacional Electoral. La única forma de que varíe el acta es que se convoque a una Junta Especial de Verificación y Recuento, que es al final, y se vuelve a convocar a los partidos para conformar juntas iguales que las juntas receptoras de votos. De tal manera que ni al principio elabora actas el CNE, ni al final. En ambos casos son los miembros representantes de los partidos políticos. Bueno, ya para finalizar, ¿qué va a pasar con el hijo de Juan Barahona? Bueno, he conocido que ingresó un escrito también de recusación, entendí. Todavía no ha pasado para mi despacho. También tenemos que revisarlo con aplicación de la ley, con imparcialidad y con objetividad. Bien, muchas gracias. Gracias a la consejera presidente del CNE por atendernos a esta hora de la mañana. Feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias. Y es que en cualquier encuesta, bueno, yo no entiendo por qué, y tengo que hacer el comentario porque no entiendo por qué se molestan. En cualquier encuesta, usted tiene que guardar todas las encuestas para tener una verificación de los datos totales. Y usted viene y hasta que hace la tabulación de datos, da las respuestas. Entonces, en aras de dar transparencia a nuestro país, creo yo que debemos de agotar toda instancia para dar el dato correcto, el dato certero, el día de las elecciones. Así que muchas gracias a la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, por reaccionar a esta hora de la mañana y por explicarnos, porque este es un tema en el cual nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que saber bien de qué se trata.